Muchas gracias, Andrés. Generalmente creemos que las empresas exitosas nunca han tenido un conflicto o directamente somos negacionistas al conflicto. A mí siempre me gusta arrancar con casos demostrándole a la audiencia y a las personas que se creen, digamos, por así decirlo, normales, que esto sucede y sucede en todo el mundo, ¿no? Todos casi conocemos el caso de Adidas, creo que es el leading case número 1 de cómo llevar mal una empresa familiar. Acá les traigo titulares de distintas empresas, primero en el mundo, como es en el caso de Volkswagen, y luego en nuestra región. En el caso de Volkswagen, podemos encontrar a un fundador, Ferdinand Porsche, que decidía de forma arbitraria, de forma vertical, todas las decisiones de la empresa. Ferdinand Porsche posteriormente fue el creador del escarabajo en Bolivia y en alguna parte del cono sur le llamamos PETA. Y el mismísimo Adolf Hitler se lo llevó para hacer una especie de sociedad en Volkswagen y él administrar. Como él se retiraba de Volkswagen en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque el partido nazi lo convocó, él tenía la difícil misión de decidir entre su hijo y entre su yerno, ¿ya? En este sentido, Ferdinand Porsche, muy visionario, un ingeniero muy exitoso, no tuvo la visión de anticiparse al conflicto de quién va a ser su sucesor, en este caso la continuidad generacional. Al ver la capacidad de su yerno, Ferdinand Porsche se decantó por su yerno llamado Anton Pig y dejó, digamos, relegado a su hijo Ferdinand Porsche Jr. A tareas enteramente operativas, ¿no? Esto fue tomado por el hijo como una traición por parte de su padre y trasladado en generaciones hasta los primos, a tal punto de que los Pich y los Porsche no se podían ver y en 1971 llegaron a una asamblea a llegarse a agarrar a los golpes, ¿no? Posteriormente, el titular tiene que ver con que no hubo un compromiso compartido. Los Porsche de alguna manera lograron sacar a los Pich de la administración, pero uno de los ya nietos del fundador, apellidado Pich, no tuvo mejor idea que realizar una infidelidad con la esposa de su primo hermano de apellido Porsche, ¿no? Por eso encuentran el titular que hasta líos de falda hubo al no tener un compromiso compartido y al no programar una continuidad generacional. También con empresas muy exitosas, como es el caso de L'Oréal o Jongueras, vemos un relevamiento generacional forzoso, a tal punto que hijos, en el caso de L'Oréal, terminaron despojando a sus padres de la administración, pagándole indemnizaciones miserables. En el caso de L'Oréal, la hija intentó hasta declarar demente a su madre porque le estaba regalando regalos millonarios a su fotógrafo. Y en el caso de Jongueras, Esther Jongueras terminó despidiendo a su padre y dándole una indemnización de 6.200 euros. En este caso, vemos que no hubo una programación en cuanto a la continuidad generacional y al retiro del fundador, ¿no? Una indemnización de 6.200 dólares para una empresa de esa envergadura. Y finalmente, en el lado colombiano, nuestro colega colombiano lo debe saber mejor que nosotros, el caso de Icasa, que fueron pésimos manejos familiares, a tal punto que en algún momento terminaron huyendo del país de Colombia, y el caso de Hernando Trujillo, ¿no? Que acá el fundador, Hernando Trujillo, terminó de enfermarse muy grave, dejó en manos de sus hijos que terminaron destruyendo la empresa y al día de hoy no hay ninguna tienda con la marca Hernando Trujillo, ¿no? Casos como estos nos llevan primero al pensamiento de que todo el mundo tiene conflicto. El tema es saber manejarlo y sobre todo anticiparlo. Parte de saber manejarlo es anticiparlo. Creo que fue Fernando en su conferencia de días pasados que describió el ejemplo del dentista de manera excepcional, ¿no? Si yo voy al dentista, Fernando decía que si él iba al dentista una vez cada 6 meses, una vez al año, probablemente iba a tardar 25 minutos en una limpieza y hasta ahí llegaba la cosa. Pero si él no llegaba al dentista durante 3, 4 años,
probablemente tendría que perder algún diente o hasta toda la dentadura. Lo mismo en los conflictos. Si los retrasamos, si no nos anticipamos, si no tenemos medidas preventivas que se anticipen al conflicto, el día de mañana vamos a terminar destruyendo la empresa como como sucedió en Hernando Trujillo o como en Icasa. Un poco para que vean el daño que existen en los conflictos, el daño que causan a las empresas familiares. El 60% muere por conflictos varios, ¿no? El 60% de las empresas familiares. Es más que la mitad de las causales de mortalidad de las empresas familiares. Y si le sumamos la falta de un sucesor competente, que también puede ser tomado como un conflicto, estamos hablando de más de 2/3 de las empresas familiares que mueren por no anticiparse a los conflictos. Siempre me gusta ser un poco ordenado. El día de hoy evaluamos un par de casos conocidos que también llevaremos como ejemplo y también de la vivencia de quien les habla. A medida que vayamos avanzando tomaremos ciertos ejemplos. Si bien el universo de conflictos es infinito, vamos a seleccionar y clasificar los conflictos más comunes según su naturaleza. En la tercera etapa estableceremos unos tips, unos consejos de prevención. En la cuarta, cuál es el mecanismo de resolución de conflictos y de sanciones más aconsejable, y posteriormente ciertas conclusiones a las que podemos llegar si es que nos anticipamos a los conflictos o si los manejamos de forma errónea. Primero que nada, y es importante mencionarle a la familia, el conflicto es inevitable, ¿no? Entrar en un negacionismo de que mi familia es perfecta o de que mi hijo es perfecto o si mi hijo cometió este error fue por culpa de las amistades, es retrasar el problema y no tratarlo inmediatamente. El conflicto es inevitable, es algo que sucede y nos sucede a todos. Todos los días de nuestra vida lidiamos con conflictos. Lo dije anteriormente, simplemente entrar en el negacionismo es postergar este tratamiento y generarnos a la larga un daño que puede ser irreparable. Y como es inevitable e impostergable, el conflicto es natural. Todos los días vamos a lidiar con conflictos, sea en la empresa familiar, sea en la familia, sea en cualquier negocio que hagamos, sea en la calle, podemos lidiar con conflictos y debemos anticiparnos a cualquier tipo de conflicto. El conflicto generalmente se da en las empresas familiares por una resistencia al cambio, ¿no? En una empresa tradicional se puede hacer un buen manejo de conflictos porque no se combina ciertos elementos, como pueden ser la propiedad en una misma familia, la continuidad generacional, quién será el que ocupe el sillón de papá, quién va a administrar y gestionar la empresa y controlarla, y le hemos llamado relaciones, pero son más conflictos de índole afectiva que engloban un montón de cosas, ¿no? En cuanto a los conflictos según la propiedad, como dijimos anteriormente, y quiero ser redundante en este tema, los conflictos son infinitos, son universales, pero estos son los más comunes con los que nos hemos encontrado a lo largo de la práctica, ¿no? La primera es la diferenciación de patrimonio. No encontramos una empresa familiar de primera generación que haya nacido a pulmón, eso es una realidad, pero es importante que a medida que la empresa crezca, empecemos a definir los patrimonios y a asignarle al fundador un sueldo. Por ejemplo, en este caso de diferenciación de patrimonio, encontramos a un fundador que desde la caja chica paga el club, ¿no? O que desde la caja chica paga el colegio de los chicos, o que desde la caja chica de la empresa paga el abono para ir al fútbol. Debemos diferenciar y saber que esos gastos personales son personales, no deben ser trasladados a la empresa generando, primero, y liquidez, segundo, una contabilidad bastante confusa que también el día de mañana se puede prestar por tanto desorden a un robo por parte de los administradores. En cuanto a la transmisión de aportes, debemos saber que en nuestro lado, en nuestra región, existen dos formas de transferir la propiedad. La primera es obviamente por una transferencia y la segunda es por causa de muerte. Entonces, acá tenemos el primer conflicto. No debemos esperar a morirnos para que nuestros hijos puedan administrar o ser propietarios. Debemos hacerlo de forma
sucesiva, de forma sistemática, a medida de que vayamos creciendo y vayamos generando. Muchísimas veces escucho a padres diciendo, yo no quiero que mis hijos se peleen por herencia cuando yo no esté. Entonces, si vos no querés que tus hijos se peleen por herencia, eso es un caso muy común en las empresas familiares. Decir algo y luego en las acciones hacer lo contrario. Entonces, si vos no querés que tus hijos se peleen por herencia cuando vos no estés, entonces programa una sucesión, no una herencia, sino una sucesión. La sucesión es una continuación de un legado y la herencia es el conjunto de bienes que me caen porque mi antecesor se murió. Entonces, programar una transferencia de aporte, y aquí siempre cuento, es un ejemplo muy especial para mí, es el ejemplo de mi familia. Mi papá controlaba, mi papá es todavía un empresario de la construcción muy exitoso en Santa Cruz de la Sierra, de donde somos. Y él controlaba la empresa en un 100%. Si bien mi madre era socia, era generalmente, como son las empresas de primera generación, era una socia nominal. Entonces, un día mi padre tuvo un accidente cardiovascular, un ACV, que lo tuvo en terapia intensiva 3 semanas. Entonces, evidentemente en lo emocional fue muy duro, los primeros días nos preocupamos de eso, los proveedores lo entendieron los primeros días, pero 21 días ya complican a cualquier persona. Y bueno, en Bolivia habían 2 formas de delegar poderes. La primera era por poder, la segunda era por asamblea. Y mi padre ocupaba más del 70% de la asamblea, entonces cualquier asamblea iba a ser nula. Si mi padre hubiera transferido la propiedad a sus hijos, que obviamente después de lo sucedido lo hizo, hubiéramos encontrado el quórum necesario para delegar y también prever este tipo de conflicto. Y la tercera es la confusión de roles, ¿no? Confundir que porque soy propietario puedo administrar, que porque soy propietario tengo privilegios y tengo capacidad. Entonces, confundir esos roles genera al día de mañana un riesgo enorme para la propiedad de la empresa familiar y en este caso de la familia. En cuanto a la gestión y el control, decidimos ponerlo en el mismo campo porque la gestión y el control, de alguna manera, el control está dentro de la gestión, ¿no? Entonces, digamos que cuando encontramos sociedades matriarcales o patriarcales, estamos ante sociedades unipersonales, sociedades donde las decisiones son arbitrarias y de forma vertical. El fundador decide y los demás acatan, ¿no? Este es un problema muy fuerte porque el día de mañana puede ser que el fundador se dé cuenta de ese defecto que tiene, porque la creó la empresa y es una alargación de su persona, pero ya nos encontramos frente a trabajadores y familiares que por miedo a ese carácter arbitrario temen dar su punto de vista. Entonces debemos evitar que las decisiones y que las sociedades sean unipersonales. Las sociedades deben ser gestionadas por personas y por una gestión profesionalizada. Ese es el desafío. Debe dejar de ser unipersonal para terminar de ser profesionalizada, ¿no? Y las mayorías del paquete, en el paquete accionario, está muy de la mano con las sociedades unipersonales, porque si uno no encuentra la forma de llegar a un consenso y seguimos tomando decisiones verticales, ponemos en riesgo toda la operación de la empresa y también de alguna manera el patrimonio, y volvemos a la diapositiva anterior. En este caso, en las mayorías, en el paquete accionario, lo único que vamos a generar es, digamos que, frustración y molestia en los socios minoritarios, y ahí lo que se aconseja siempre es poder generar modificar los estatutos de la sociedad para poder lograr soluciones por consenso, ¿no? Y decisiones por consenso. Que no quede en una persona la potestad de decidir quién es el gerente de la empresa o hacia qué camino va la empresa, ¿no? Si bien los dividendos son intocables, pero la forma de decidir se puede modificar de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no? Y finalmente, dentro de la gestión y dentro de esa línea de verticalidad que tienen las empresas fundadoras, logramos una falencia en los recursos humanos. Logramos la fuga de talento en el sentido de que al tener decisiones tan arbitrarias, y volvemos al inicio de decir algo que luego no voy a cumplir, el talento que tenemos dentro de la familia y también dentro de la empresa de forma externa
va a migrar y va a buscar su propio camino. Eso es algo que se ve muchísimo también en Bolivia y digamos que va a disminuir las posibilidades de la continuidad generacional. En este caso lo hemos diagramado como sucesión. ¿Ya? En el caso de las sucesiones, si bien dijimos sucesión patrimonial en la primera diapositiva, esto no tiene que ver solo con la empresa. La sucesión patrimonial debe abarcarse también entre todo el patrimonio que tiene el fundador. Es importante aquí mencionar que un caso, por ejemplo, se pudo haber dado aquí en Bolivia de 4 hijos que hicieron acuerdos con su padre. Su padre les adelantó la herencia en vida y no dejó nada firmado. Pero al cuarto le dejó un bien, ¿no? En ese bien funcionaba la empresa. Entonces, los hijos, los otros 3, creyeron que su hermano también había recibido el mismo dinero que ellos y el padre no dejó nada firmado. Eso llevó a una pelea triunfal entre hermanos por herencia, y obviamente la empresa familiar se vio gravemente afectada. Entonces, la sucesión patrimonial debe ser en vida. Y si es que hay algunos padres que todavía tienen susceptibilidades a la hora de dar esta sucesión patrimonial, existe la reserva de usufructo. Entonces, podemos reservar el lucro de esa propiedad limitando al nuevo titular solamente a las decisiones y no al lucro de lo que pueda generar esa propiedad, ¿no? Luego tenemos la definición de criterios para ocupar cargo. Eso es algo durísimo. Debemos entender que no debemos elegir entre nuestros hijos o entre nuestros sobrinos. Es un concepto muy errado. Debemos definir cargos mucho antes de que nos llegue la hora de elegir, entre comillas. Debemos definir cargos y generar como una especie de filtros en cuanto a la formación y al liderazgo de cada persona para que ese filtro funja y el sucesor sea natural y la persona más capacitada. Entonces, siempre creemos que tenemos que elegir cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es definir qué molde queremos para nuestro sucesor, mucho antes de que los caracteres de nuestros potenciales sucesores estén definidos. Y naturalmente la transmisión de valores es importante trasladarla porque muchísimas veces el padre da por sentada por una relación filial, por la filiación, porque es sangre de su sangre, que el hijo comparte sus valores. Eso es algo muy errado y es algo muy común que debemos evitar porque genera cierta doble visión. Entonces, debemos saber si el compromiso para el padre es llegar temprano al trabajo, si el compromiso es una actitud positiva frente a los trabajadores o fuerte, o frente a los proveedores, o frente a los clientes. Debemos definir qué entiende nuestro antecesor por compromiso y compartirlo y trabajarlo juntos, ¿no? Y en cuanto a las relaciones familiares o a la parte afectiva, tenemos, como dijimos, muchísimos conflictos, pero estos son los 3 más comunes. El primero es la relación de padre e hijo, y coloco padre e hijo porque da la casualidad que este conflicto se da muchísimo más que entre madre e hijo, ¿no? Los psicólogos dicen que es por la simple razón que la madre generalmente escucha, tiene un oído hacia los hijos mucho más grande que el padre por el simple hecho que nos tuvo en su vientre durante 9 meses. Entonces, y las relaciones intergénero son bastante menores en cuanto al conflicto en relaciones afectivas. Pero las relaciones de padre e hijo sí se dan muchísimo en el entendido de que el padre ve a la empresa como una alargación de su persona, como un logro personal. Y cuando es inclusive hasta en extremo, lo ve como un logro de masculinidad. Entonces, al delegarle al hijo, él siente en su subconsciente que está perdiendo control de las cosas, ¿no? Entonces, debemos darnos cuenta que estamos logrando esto porque lo único que vamos a lograr es que el hijo se frustre, que el hijo sienta que le están imponiendo trabajar en la empresa y que además sienta que la empresa familiar y trabajar con familiares es una condena, ¿no? Debemos entender que volvemos a los recursos humanos, todo está muy interrelacionado, que el hijo se va a frustrar
y puede causar en el padre que sea tomado como un traidor y el hijo puede ser tomado como víctima él mismo. Entonces debemos cortar ese tipo de acciones y hacer nuevamente una comunicación asertiva que veremos más adelante de forma muy horizontal con una escucha activa, ¿no? En ese caso, en ese ejemplo debemos tomar el ejemplo de las mujeres, que la gente cree que son más complicadas, pero escuchan mucho más que los hombres, o por lo menos las madres frente a los padres, y empezar a escuchar a los familiares que trabajan dentro de la empresa. El segundo caso más común es la rivalidad entre hermanos. Y esto es enteramente natural, no sientan que porque uno compite con su hermano es un mal hermano o un mal familiar. Es algo enteramente natural. Desde el día que nacemos, competimos con nuestros hermanos por el amor de nuestros padres. Obviamente esa competencia se va disminuyendo a medida que vamos madurando y se apaga cuando terminamos de independizarnos y generar nuestras propias familias y nuestros propios trabajos. Sin embargo, esta competencia no se acaba del todo cuando existe una empresa familiar en la que dos hermanos están trabajando, ¿no? Acá siempre hay el llamado el síndrome del primogénito. Hay de alguna manera en nuestro lado del mundo, en nuestra región, cierto favoritismo sobre el primogénito o ciertas actitudes del primogénito frente a sus hermanos, creyéndose un segundo padre, ¿no? Esto se ha visto muchísimo en empresas creadas en los años 70, 80, donde todavía las sociedades no eran tan organizadas, pero aún se sigue viendo, ¿no? Y puede llegar a generarse un conflicto si es que el hermano mayor no termina siendo el sucesor del padre y no ocupa el asiento, como decimos, ¿no? El hermano mayor siempre tiene la tendencia a ver a sus hermanos menores como a sus hijos o como a gente que no está tan madura como él. Entonces podemos generar primero, por ese favoritismo al primogénito, un mal liderazgo, o si es que nos damos cuenta que es un mal líder y seleccionamos a otro, podemos generar cierto recelo o lastimar los sentimientos si es que no lo llevamos bien. Yo siempre pongo el ejemplo de una empresa gigantesca en Santa Cruz que es de propiedad de un matrimonio que tuvo que definir criterios para sus 5 hijos, que los 5 trabajan dentro de la empresa, y eligieron al cuarto para que sea el primer sucesor. Eso me pareció fantástico y se ve algo de una comunicación y un trabajo en continuidad generacional muy trabajado, ¿no? Y finalmente, el ingreso de parientes es un tema muy, muy difícil, y en esto debemos parar las orejas. Muchísimas veces tomamos al pariente como la confianza, ¿no? Siempre decimos que esta persona o mi primo o mi hermano son mis ojos ahí, ¿no? No debemos contratar parientes por confianza, debemos contratar parientes por capacidad. Entonces, al igual que la sucesión, al igual que el futuro líder, debemos generar criterios para incorporar parientes y criterios para desvincular parientes, ¿no? A esa vinculación debemos generarle cierta evaluación y si el pariente no está cumpliendo con las expectativas, debemos generar una política de vinculación que no lastimen nuestras relaciones familiares. Pasando ya al tercer tema, en lo que respecta a una guía de prevención, lo primero y lo más importante siempre es anticiparse a los conflictos, ¿no? El caso del dentista lo vuelvo a traer al tema. Si no vamos al dentista, vamos a perder la dentadura. Lo mismo acá. Si no conocemos las trampas, vamos a caer en una de las trampas. Si no establecemos reglas claras, vamos a improvisar. Si no comunicamos, vamos a generar desconexión. Si no formamos, nos quedamos sin capital humano. Si no hay lazos familiares, no hay compromiso compartido. Y si no conocemos las alarmas, vamos a explotar la bomba. ¿Cuáles son las trampas más comunes? Debemos anticiparnos a lo obvio. ¿Qué es anticiparse a lo obvio? Manifestarse de forma anterior a lo que sabemos que va a ocurrir. Lo primero que sabemos que va a ocurrir es que la familia crece más rápido que la empresa. Si hoy colocamos y decimos a una familia de tercera generación, todos tienen trabajo, no podemos acaparar esos trabajos. Entonces, debemos saber que las familias crecen más rápido que las empresas. Y la segunda obviedad es que las expectativas generacionales siempre son mayor de generación en generación. Doy el caso siempre que tenemos estos temas de Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad que en los últimos 60 años pasó de tener 50.000 habitantes a tener casi 2 millones. Entonces, estás hablando de que mi padre creció
sin pavimento y sin servicios básicos. Y yo crecí estudiando en un colegio, yéndome de intercambio y estudiando afuera del extranjero. Mis expectativas eran mayores y las de mis hijos van a ser aún mayores que las mías. Entonces, debemos saber que las expectativas generacionales son mayor de generación en generación y así generar mayor valor, mayor unidad de negocio para que esas expectativas puedan ser copadas, ¿no? Y la tercera, naturalmente, es que la familia, al ver que a su padre le está yendo bien, ponen expectativas dentro de la empresa, ponen expectativas en el negocio. Entonces, como sabemos que la familia crece más rápido, aquí tomo siempre el ejemplo de una familia empresaria muy conocida acá, que el padre emprendió muy joven y cuando sus hijos salieron profesionales, él seguía siendo muy joven y no estaba listo para retirarse. Entonces, lo que él decidió fue generar una nueva unidad de negocio. En cuanto a sus compras, se puso a ver cuál era, dónde gastaba más y colocó a sus hijos que vayan, y en lugar de calentar asientos y estar porque es el hijo de su padre en la empresa, que vayan a administrar y a saber lo que es generar un nuevo negocio. Y los hijos o la familia se convirtió en el proveedor más importante de la empresa madre. Ese ejemplo es genial para anticiparse a lo obvio, para saber que las expectativas económicas de sus hijos iban a ser mayores que las de él y que la empresa no podía coparla. Entonces, ¿qué hacemos? Generemos otra empresa que satisfaga las necesidades de la gallina de los huevos de oro, ¿no? La segunda trampa es la confusión de roles. Y lo hablamos en el anterior punto, pero no son la confusión de roles solamente con la propiedad, sino la confusión de roles, primero para contratar gente y segundo, la confusión de roles en cuanto a la geografía, en cuanto al espacio en que nos encontramos. No debemos llamar la atención de nuestros hijos en la empresa porque llegaron tarde anoche a la casa. Si es que el hijo llegó temprano a trabajar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre encuentro padres que están llamándole la atención a sus hijos en delante del contador o en delante del administrador. Es algo que no se debe hacer, es lo único que genera en los hijos es frustración, ¿no? Y lo opuesto, no debemos hablar de trabajo cuando estamos en familia, ¿no? No debemos hablar lo que es de la empresa cuando estamos en el almuerzo. Aquí yo pongo siempre mi ejemplo. Yo soy el menor de 4 hermanos hombres y mi hermano mayor, primogénito, decidió construir igual que mi padre. Y nos sacamos 12 años. Entonces, cuando él era profesional, yo seguía siendo un escolar. Entonces, tengo el recuerdo de ver a mi hermano y a mi padre básicamente teniendo una reunión de negocio cuando todos estábamos almorzando. Y eso es algo que a mí me generó cierto rechazo hacia la construcción y ciertas formas de ver a la construcción como un problema, ¿no? La confusión en los flujos económicos, ¿no? No debemos mezclar, ya lo dijimos anteriormente, lo que es de la empresa con lo que es personal. Retraso en la incorporación en el sentido de que las nuevas generaciones vienen con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer negocio. En Santa Cruz y en Bolivia, hasta la pandemia, habían empresas que no tenían redes sociales, empresas familiares exitosísimas que no tenían redes sociales. Entonces, obviamente las pandemias los ha obligado a mutar, pero no debería ser una pandemia quien te obligue a mutar, debería ser una incorporación de la nueva generación entendiendo cuáles son las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades. El creerse inmunizado, ¿no? Nunca tener un plan B, pensar que nada malo va a pasar y acá vuelvo a traer a colación el ejemplo de mi padre que, como lo decía Enrique en la sesión anterior a esta, no lo hace pensando en algo malo, no lo hace desconfiando, lo hace porque así le fue bien. Y debemos tener en cuenta que la empresa nació bajo ese centralismo, ¿no? Pero una vez crece, debemos primero delegar y luego descentralizar, ¿no? Creerse inmunizados, a pensar que nada malo puede pasar, que no nos vamos a morir, que no nos puede pasar lo que nos pasó, lo que le pasó a mi padre, que no nos puede pasar un ACV, que no nos puede atropellar un vehículo en la esquina saliendo de una reunión. Debemos tener siempre un plan de contingencia, un plan B. Pensar que algo malo nos puede pasar, que algo malo le puede pasar al sucesor y lo que primero que tenemos que proteger es la empresa, ¿no? Y el retraso en los conflictos, ¿no? Generalmente hay una cultura familiar de negación, de creer que nuestros hijos son perfectos y que somos padres perfectos. En este sentido debemos tener mucha autocrítica y tratar los conflictos, lo dijimos en la primera diapositiva, son impostergables. Los conflictos, mientras más temprano los tratamos o nos anticipamos, van a ser mucho más fáciles de tratar. En cuanto a las reglas claras, acá el desafío
es prever versus improvisar, ¿no? En cuanto a la propiedad, no quiero que mis hijos se peleen por herencia. Bueno, ¿qué estás haciendo para que tus hijos no se peleen por herencia? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Pueden ser tus hijos todos accionistas? ¿Debemos darles en partes iguales a nuestros hijos la propiedad? ¿Debe ser así? ¿Quiénes pueden participar de los dividendos? ¿Debemos darle mayor gratificación a los que trabajan en la empresa? ¿Debemos separar? Todas esas preguntas son importantes a la hora de proyectar y anticiparse a los conflictos que van a venir, ¿no? Luego, en la gestión, no esperar a que tengamos ventas bajas para ver qué hacer. No, debemos crear un directorio con personal competente, debe venir un externo. Generalmente yo recomiendo siempre la presencia de un externo porque es una forma de ubicación de los familiares de que se tiene que trabajar. Muchísimos directorios familiares terminan convirtiéndose en una previa de lo que va a ser el cumpleaños del padre. Entonces, la presencia de un tercero acá ayuda un poco a ubicarnos de que estamos en una reunión de directorio, ¿no? En cuanto a la sucesión, no esperar morirse para que nos sucedamos, no esperar tener un impedimento, sino preguntarnos cómo quiero que sea mi sucesor, qué formación tiene que tener, con cuánto tiempo de anticipación tiene que saber. Acá siempre traigo a colación otro cliente que decidió que ningún gerente podía tener más de 10 años de vigencia. Y el sexto año, el Consejo de Familia debía definir al sucesor y ese sucesor debía trabajar los últimos 4 años de gestión del antecesor para que la sucesión no sea brusca. Me pareció fantástico. Esa es una forma de anticiparse a la longevidad que pueda tener un gerente, ¿no? Y finalmente, hacernos preguntas cuando vamos a contratar familiares, ¿no? ¿Qué sucede si contrato a mi primo o a mi sobrino y resulta ser un incapaz? ¿Vale la pena? Debemos definir los criterios para contratar. U otra pregunta muy puntual, ¿qué sucede si hay un divorcio en la familia? Debemos tenerlo planificado. Acá una familia reciente de una empresa familiar exitosísima, después de 45 años de matrimonio, el padre cometió adulterio y se casó de nuevo. Antes de casarse, el protocolo familiar decía que en caso de divorcio la transferencia debía ser inmediatamente a los hijos. Y así lo hicieron, salvando la empresa, porque iba a venir una mujer extraña, la última cónyuge del padre. El día de mañana podía tener participación. En Bolivia el cónyuge es quien se lleva la mayor masa hereditaria, entonces iba a tener participación dentro de la empresa. Entonces ellos previeron que esto podía suceder y si había un caso de divorcio anterior al divorcio debía transferirse la propiedad inmediatamente hacia los hijos. En cuanto a la comunicación, es importante, es la clave del éxito, comunicar. Lo primero que hablamos cuando hablamos de una comunicación asertiva es que tenemos que ser horizontales, no verticales. Debemos sentarnos a escuchar activamente. Tomemos el ejemplo de las madres. Escuchemos a nuestros hijos, escuchemos a nuestros familiares que trabajan en la empresa, escuchemos a nuestros hermanos. A partir de ahí, vamos a estar capacitados para hablar con las personas en cuestión, ¿no? Para empezar a comunicarnos. Si no sabemos escuchar, no sabemos hablar. Y debemos, siempre que creemos que tenemos la razón, debemos recordar que tenemos 2 orejas y una boca. A mí me encanta esa frase. ¿Por qué? Significa que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. A partir de ahí, lograr soluciones por consenso. No podemos decidir arbitrariamente en la empresa familiar. Debemos escuchar también a los más jóvenes que están en el nuevo mundo que evoluciona a pasos galopantes, ¿no? Las dudas no debemos retrasarlas. Si hay alguna susceptibilidad, debemos resolverla inmediatamente. Y finalmente, lo que convengamos debe ser escrito, ¿no? Muchos pensadores dicen que las palabras se las lleva el viento. Entonces, debemos dejarlo refrendado, primero en el protocolo y segundo en la resolución de conflictos que tengamos posteriormente, ¿no? En cuanto a la formación, mucha gente cree que para ser empresario necesitamos capital financiero, ¿no? Acá debemos recordar que en las empresas familiares mezclamos muchos núcleos, mezclamos muchos sistemas, muchos niveles y sobre todo lazos afectivos. Y debemos recordar que los bienes y el patrimonio no se va a trabajar solo. No van a ser quienes decían, sino van a ser personas quienes decían. Entonces, primero debemos invertir en buenos seres humanos, en buenas personas.
¿no? Y luego debemos invertir en que esas personas se transformen en muy buenos profesionales, en muy buenos dirigentes de empresa, para poder optimizar el capital financiero. Esto no es una pirámide donde un recurso abunda más que otro, no. Esto es algo lineal, es un proceso. Entonces, debemos invertir en personas primero que escuchen, que desafíen, y luego en excelentes profesionales para que el capital financiero que nos dejó nuestro antecesor sea muy bien administrado y pueda ser multiplicado. En cuanto a los lazos familiares, ya hablamos del compromiso compartido, hay que establecerlo muy claro, hay que dejar en claro cuál es el compromiso, cuáles son los valores del fundador, y en cuanto a las escuchas, en cuanto a las reuniones, en cuanto a la familia, debemos tener mucha paciencia, en el sentido amplio de la palabra. Primero, en autocontrol, en controlar nuestras emociones, y segundo, en escuchar, ¿no? En respetar la opinión de los demás. Después tenemos que tener la honradez, porque a partir de la honradez, a partir de algo limpio, transparente, se genera confianza en la familia. Y si nosotros generamos confianza en la familia, tenemos muchas posibilidades de lograr un compromiso compartido, ¿no? Debemos tener generosidad en el sentido de anteponer los intereses ajenos, en este caso el de nuestros familiares, el de la empresa, por encima de los nuestros. Es importantísimo saber que para lograr un compromiso compartido debemos sacrificar y poner los intereses ajenos por encima del otro. Y finalmente, no debemos ser arrogantes. No debemos creer que porque somos el hijo del dueño o porque somos el dueño, tenemos la verdad comprada. No debemos ser humildes, debemos buscar ser auténticos. Finalmente, en este ejercicio de las alarmas, yo siempre pongo de ejemplo este ejercicio de las alarmas porque todo está muy interconectado, y siempre pongo de ejemplo a una familia empresaria aquí, que era de dos hermanas que tuvieron dos hijos. O sea, no la fundó el abuelo, la fundaron dos hermanas que terminaron incorporando de forma errónea a sus hijos. Esas dos hermanas tenían mucha confianza entre ellos, confiaban a ciegas, eso es una realidad, por eso fueron tan exitosas, pero no charlaban los conflictos, no charlaban ningún tipo de problema. Preferían irse a sus casas, que pase la rabia, y volver al día siguiente un poco más relajado y olvidarse, en Santa Cruz decimos hacerse los ojos. Esa falta de comunicación generó una desconexión de alguna manera entre sus hijos, en el que los primos futuros herederos y administradores de la empresa simplemente no charlaban, ¿no? Esa falta de comunicación y desconexión cada vez retrasaba en la toma de decisiones, hacia qué lado apuntar o a quién contratar. Cualquier toma de decisiones ya mínima, había una desidia. La gente, los dos padres no decidían porque no sabían a quién escuchar, ¿no? Esa desidia genera, a la larga, cuando no decidimos, cuando tenemos que decidir, se genera una falta de consenso, ¿no? El día de mañana, había entre los dos primos, había uno que era el llamado a ser el futuro sucesor, y el otro básicamente estaba porque su padre lo había obligado, ¿no? Al no tener esa comunicación y esa desidia, empezaron a desviarse los objetivos, ¿no? El primo quería ir hacia un lado y el otro primo quería mantener las formas de los padres. Entonces, empezaron a cometer muchísimos errores que terminó básicamente el primo, digamos, malo, terminó ganando el sueldo, un sueldazo, por hacer nada. Tenía privilegio, usaba los vehículos de la empresa y podía trabajar a la hora que quería, llegaba a la hora que quería. Y este primo, que era el llamado a ser el sucesor, el llamado a transformar la empresa a la siguiente generación, se vio visto como que lo trataban injustamente, y ahí ocurrió la fuga del talento, ¿no? Esa empresa perdió la oportunidad de tener a una persona brillante administrándola y convirtiéndola a la siguiente generación, innovando en cuanto a sus unidades de negocio. Entonces, estas alarmas debemos tener en cuenta. No tenemos que tenerlas todas, basta una que nos llame la atención para empezar a tratar y anticiparnos antes de que esa fuga de talento termine de producirse. Y también, si no encontramos el compromiso compartido entre las siguientes generaciones, ahí el momento es para vender.
debemos recordar que la familia es más importante que la empresa, ¿no? Ya entrando en la etapa final de la presentación, cada protocolo familiar también debe prever que van a haber conflictos. El día de mañana tenemos que diseñar un proceso para resolver los conflictos. Yo siempre lo divido en tres. A mí me gusta dividirlo en tres. Me gusta que las personas en cuestión del conflicto tengan una amigable negociación, porque esa es la forma, resolverlo de frente para convertir el conflicto en una oportunidad. Si es que no, si el problema estuviera un poco o estuvieran los ánimos caldeados, es importante que el líder de la familia medie, que se produzca una mediación y que se produzca también un fallo, ¿no? Y finalmente, si es que ese líder no puede mediar, tiene conflictos, designar a otra persona, o finalmente llegar a un arbitraje. Puede ser interno o de forma externa. Yo siempre recomiendo que debe ser interno porque no debemos ventilar los problemas de la familia en la sociedad. Generalmente estas familias empresarias, al ver su crecimiento tan importante, terminan siendo personajes muy conocidos en la sociedad. Entonces no debemos ventilar las decisiones que ocurren dentro de la familia. Pero sí, el fallo de esa mediación, o el fallo de esa amigable negociación, o el fallo de ese arbitraje, que tienen ese pequeño aspecto en común, debe ser inapelable y debe ser escrito, ¿no? Naturalmente debemos tener un régimen de sanciones, debemos tener sanciones leves. Yo las divido de estas tres formas. Sanciones leves en cuanto a pequeñas faltas que estamos haciendo frente a la empresa o frente a la familia, pueden ser unas reiteradas discusiones o reiterados conflictos o reiteradas llegadas tardes a la empresa, y siempre se sanciona de forma moral, con una amonestación, con una llamada de atención, ¿no? Las sanciones medias yo las califico como un poquito graves. Estamos interponiendo intereses personales por encima de la empresa, o aprovechándonos de la empresa con un fin personal, y aquí sí puede haber una sanción pecuniaria, ¿no? Y hay sanciones graves que pueden llegar inclusive hasta quitar parte de dividendos, hasta de alguna manera expulsiones de la misma familia empresaria o del mismo grupo empresarial. Acá lo importante es definir qué es para nosotros leve, qué es para nosotros medio y qué es para nosotros grave. Una familia puede ser muy grave el adulterio y ese personaje puede ser expulsado, como en otra familia el adulterio puede ser algo ni siquiera leve y a nadie nos importa el familiar político. Pero hay familias que incorporan a los familiares políticos y los familiares políticos forman parte como si fueran de la familia natural. Entonces, lo importante acá no es la sanción, sino definir qué entendemos por sanción leve, mediana y grave. Finalmente, quien dirime debe buscar, el único fin que debe buscar es encontrar una solución que beneficie a ambas partes. No podemos perder. Hermanos que se pelean, empresa que pierde. Entonces, el dirimidor debe ser una persona muy hábil, muy carismática, muy respetado, demasiado respetado. Siempre el primer presidente del Consejo de Familia es el fundador, porque es el más respetado, pero en la siguiente generación debemos encontrar a quién respetan más los hermanos y en la siguiente a quién respetan más los primos. Y ese dirimidor debe buscar soluciones que beneficien a ambas partes. Win-win, ganar-ganar, ¿no? Siempre debemos facilitar información, no debemos mezquinar información en cualquiera de las partes que estén y volver a ser redundante en la comunicación asertiva. Debemos ser horizontal y lograr una resolución de conflictos por consenso, que benefició a ambas partes y que ambas partes están contentas con esa resolución, y escribirla, ¿no? En cuanto a las conclusiones, si manejamos bien los conflictos, lo único que vamos a crear es solidaridad. El compromiso va a ser enorme porque vamos a encontrar una solución que benefició a ambas partes. Plantea retos, sí. Superar un conflicto es un reto. Y superar un reto genera cierta satisfacción personal y familiar. Y sobre todo, evoluciona a las personas. Si a través de un protocolo familiar nos anticipamos a un conflicto de un hijo que estaba destinado a ser un mal alumno y lo convertimos en un excelente alumno y en un excelente líder, estamos evolucionando.
Si encontramos a un machista que dejó de ser machista, estamos evolucionando. Esa estimulación del cambio, que si tratamos y nos anticipamos del conflicto, vamos a convertirnos en mejores personas, en mejores empresarios, y vamos a evolucionar permanentemente. Y esa evolución personal va a traer una evolución empresarial, sin duda alguna. Y evidentemente, si nos peleamos, cada vez va a haber más desunión. Esa desunión, mientras más lejos estoy, no tengo confianza con esa persona, nadie confía en un extraño, entonces mientras más lejos estoy de mi hermano o de mi primo, para mí es un extraño, entonces no confío en esa persona. Y lo vimos, la desmotivación en el caso del hijo bueno, del primo bueno que se fugó de la empresa a buscar su propio camino, y cada vez vamos a ser más hostiles con esta persona, cada vez le vamos a tener menos paciencia, ¿no? Y finalmente, y es algo que la gente cree o que no toma en cuenta, perdón, cuando se pelea con alguien e inicia batallas judiciales, es que hay una afectación económica. Una batalla judicial de una empresa familiar entre dos herederos que se están peleando por quién tiene el control de la empresa, o por quién tiene la propiedad de la empresa, o por quién se queda con el lote donde está la empresa, siempre va a afectar y siempre van a perder ellos. Las únicas dos personas que ganan son los dos abogados patrocinantes. Entonces, debemos saber que un conflicto mal manejado o no anticipado nos va a afectar en la billetera, ¿no? Finalmente, para cerrar, espero que podamos haber contribuido, como lo han hecho nuestros colegas, de forma excelente. Dejamos esta frase que a mí se me quedó y siempre la traslado, se me quedó cuando empezaba a especializarme en empresas familiares, que es anticiparse a los conflictos en tiempos de paz. No debemos esperar que hayan conflictos y no debemos esperar tener problemas, ¿no? Debemos hacerlo cuando no hay conflicto, cuando la contabilidad de nuestra empresa está sana, porque eso nos da paz, y finalmente cuando los intereses todavía son los mismos. Yo siempre recomiendo hacer un protocolo familiar cuando la segunda generación todavía no se ha casado, porque ahí los intereses de los hermanos siguen siendo de los hermanos, ya no son los intereses de los familiares políticos. No tengo nada en contra de incorporar a los familiares políticos. Han habido muchísimas empresas que lo han hecho de forma excelente y esos familiares políticos se han convertido en embajadores. Pero el interés de la persona casada o el interés económico de la persona que ya tiene un dependiente, que ya tiene un hijo, es diferente al de una persona que recién está saliendo de la universidad, ¿no? Y que no se ha casado y que no tiene hijos a su cargo ni ninguna persona y que todavía no tiene responsabilidades económicas. ¿Bien? Entonces, de nuevo, con esto quiero finalizar, anticiparse a los conflictos en tiempos de paz. Cuando hablamos de paz, es una paz global, empresarial y familiar. Muchísimas gracias, Andrés, te cedo la palabra, o Fernando, les agradezco por el tiempo y tenemos creo que un poco menos de 15 minutos por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. No, la verdad que de acuerdo al reloj que tenemos, nos quedan 8 minutos para poder responder y comentar respecto a tu presentación. La verdad que de todas las presentaciones que hemos escuchado en esta semana, esta particularmente es de las más delicadas, el tema de los conflictos. La verdad que el ser humano en sí mismo es conflictivo, digamos, no es que nos llevemos bien de forma natural y tenemos que hacer algún esfuerzo para llevarnos bien, particularmente en las familias. A mí me ha tocado ver algunas veces que en la familia hay personas que son conflictivas, no todos, y esas personas generan conflicto y que muchas veces son insuperables. Y en ese caso, por lo menos en mi opinión, lo recomendable ahí es hacer la famosa poda, que aquella persona que está permanentemente generando conflicto entre el resto de los hermanos de la familia, sacarla del ámbito donde pueda hacer ese conflicto, y el resto seguramente va a tener algún conflicto, pero no va a ser permanente y por lo tanto podemos solucionar en un porcentaje relevante, digamos, el estar sujeto a conflictos que vienen y van. Ahora, lo que tú mencionabas del protocolo, o sea, me parece de todo sentido, que ojalá que esté con el patriarca y sus hijos, ojalá no casados, pero si están casados, incorporarlos primero a ellos y tal vez en un segundo plano a los que son familiares políticos, porque claramente los intereses no siempre están alineados, digamos, en particular con los familiares políticos, que pueden tener su propia línea de interés, y lo cual está muy bien. Sin embargo, que no siempre están alineados con la familia
y con la empresa de esta familia. Y en mi opinión, yo creo que los conflictos hay que tratar de, como tú bien dices, de manejarlos, identificarlos y no enterrarlos, porque muchas veces uno, por tratar de evitar los conflictos, termina teniendo problemas muchísimo más graves en el tiempo, porque eso está ahí, digamos, y va creciendo, y es como una herida que si uno no la limpia se va pudriendo y se va echando a perder. Ahora, preguntarte a ti con tu experiencia y con todos tus años ya en este tema de los conflictos, ¿cuáles dirías tú que son los conflictos que uno debiese detectar con mayor regularidad o que son más comunes en las familias y que no son tan complejos si es que los tomamos a tiempo? Yo siempre los divido en cuanto al nivel generacional en el que está la empresa, ¿no? Siempre parto de la raíz cuando hay un problema. Entonces, siempre, la primera pregunta que hago cuando hay el primer acercamiento para hacer un protocolo familiar, la primera pregunta que le hago es: ¿cuánto gana usted? Entonces, si hay una diferenciación de patrimonio, porque si no hay una diferenciación de patrimonio o del flujo económico de la empresa, de la familia, los hijos están destinados a pelearse, porque todos van a querer ocupar ese cargo. Entonces, lo importante es, primero, definir en qué nivel generacional estamos, en qué nivel generacional se fundó la empresa también, porque no es lo mismo una empresa fundada por un padre que fundada por dos hermanos. Hay un tronco común y dos hermanos crecen sabiendo que uno de los dos va a ser el futuro sucesor, o tres, digamos, ¿no? Entonces, ya hay, digamos, una cultura de definición y de criterio. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es en qué nivel generacional estamos. Si estamos en el primer nivel generacional, la primera pregunta es la diferenciación de patrimonio, porque es algo muy común. La empresa familiar, en la mayoría de las medidas, nace a pulmón. Entonces, muchísimas veces el fundador no tiene sueldo porque está emprendiendo y necesita darle todo a la empresa. Pero una vez la empresa es exitosa, ese fundador no le devuelve a la familia lo que la familia le dio a la empresa. Entonces, no empieza a discriminar, en el buen sentido de la palabra, lo que es de la empresa y lo que es de la familia. Entonces, si estoy en la segunda generación, lo primero que les pregunto es si han detectado, en función a su trabajo, a quién puede ser el potencial sucesor. Si lo han conversado, cuál es su nivel de comunicación. Siempre dos hermanos fundadores no van a tener la misma comunicación que dos hermanos sucesores, ¿no? Cuando tenemos dos hermanos sucesores, la comunicación es más fluida porque hay un tronco común. Acá ya también los fundadores pueden estar contaminados, en el buen sentido de la palabra también, como vos lo mencionabas, de los familiares políticos. Entonces, la primera pregunta es: ¿cada cuánto se reúnen y quién puede ser su futuro sucesor? O sea, ese tipo de preguntas, esos aspectos, yo los divido en cuanto a la naturaleza del conflicto y a la generación, ¿no? Si estamos en la primera generación, si estamos hablando con el fundador, siempre les pregunto en cuanto a la propiedad. Siempre arranco por ahí, ¿no? Termino preguntándoles todo, pero lo primero que les pregunto es cuánto gana, cómo diferencia su patrimonio. Y si estamos ante dos hermanos, lo primero que les pregunto es cómo tienen prevista la continuación del negocio. Perfecto, perfecto. Fernando, no sé si tienes algunas preguntas ahí propias o del chat. ¿Estás muteado, Fernando? Andrés, fíjate, Eduardo, felicitarte. Sí, tengo varias preguntas. Me gustó muchísimo tu presentación. Creo que fue muy claro y pusiste los puntos sobre las IES, sobre todo en el tema de la prevención. Creo que tenemos que trabajar más en la cultura de la capacitación, por un lado, para entender en dónde estamos parados, para entender cuál es nuestro rol, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y también en el tema de la prevención, yo creo que mientras mejor tengamos documentados nuestros acuerdos, vamos a evitar cualquier conflicto potencial, o si no cualquiera, muchos, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención también algo que dijo Eduardo, ya para ir cerrando, porque estamos a 2 minutos, el tema de que los que ganaban en los conflictos eran los abogados. Y ahí me acordé de Fernando Todd, que es abogado, así que yo me imagino que Fernando está en los dos lados. Cuando no hay conflicto los ayuda y cuando hay conflicto también puede
colaborar, así que es un Oye, buen trabajo para... me contaba un amigo, también abogado, como Eduardo, que también es abogado, me dice, no, yo no quiero que la gente se pelee, yo nada más quiero que el negocio prospere. Entonces, esa es la idea de los abogados. Eduardo, de verdad, muchísimas gracias. Un correo donde la gente te pueda encontrar. Si querés, te lo traslado, mi correo personal, que es un poco difícil porque combino mis dos apellidos, entonces hace un poco largo, pero te lo traslado. Lo puedes poner en el chat también, lo puedes escribir en el chat para que la gente lo pueda sacar de ahí mismo. Perfecto, claro que sí, Andrés. Fernando, nuevamente quiero agradecerles por este movimiento que han generado. Creo que es de muchísimo valor para las familias empresarias. Han habido temas que son muy enriquecedores, no solamente para los empresarios, sino también para nosotros los consultores. Entonces, nuevamente quiero trasladarles mi agradecimiento por todo el trabajo que se han dado en toda esta semana y las semanas previas, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias.